Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta magistral conferencia, la cual hemos titulado Rinitis alérgica pediátrica, una enfermedad común. Mi nombre es Alice Hamann y soy gerente de marca de Laboratorios Mayen y soy quien les estará acompañando en todo el transcurso de esta actividad. Es un gusto tenerlos presentes y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Aprovechamos la ocasión para anunciarles algo con mucha satisfacción y entusiasmo, que es Laboratorios Mayen tiene un nuevo producto, un nuevo integrante en portafolio, que es Algius Levocetiricina, el antihistamínico de confianza. Algius es nuestra nueva alternativa terapéutica para sus pacientes con rinitis alérgica, urticaria, y aquellos que necesiten prevenir y tratar los síndromes alérgicos cutáneos y de las vías aéreas. Algius les ofrece además a sus pacientes rápido alivio de los síntomas, cómoda posología de una sola toma al día, mayor adherencia al tratamiento, no produce somnolencia y se puede administrar con o sin alimentos. Recordarles también que Algius se encuentra ya disponible en las principales farmacias del país. Así que con emoción y aplausos recibamos a nuestro nuevo antihistamínico de confianza, Algius. Quiero ver esos aplausos virtuales que se sientan en el grupo. Y con esa misma emoción y alegría, vamos a darle también la bienvenida y presentarles a nuestro conferencista, el doctor Luis Alam Lora, quien nos estará ilustrando con su charla magistral, Rinitis alérgica pediátrica, una enfermedad común. Doctor Luis Alam, ¿está por ahí? Hola, ¿cómo están? Bienvenido, buenas noches, doctor. Un gusto tenerlo por aquí. ¿Puedo Permítame. entrar por video? Claro que sí, déjenos verlo usted por aquí. No. Todavía no lo vemos. Me tienen que autorizar. Cheque ahí ahora. Ok. Y ahora sí. Excelente, doctor. Qué bueno tenerlo Hola, hola. Buenas presente. noches. Bienvenido. Gracias, gracias. Qué bueno estar con ustedes. Qué Les bueno tenerlo. agradezco Laboratorio Mayen la oportunidad que me da para compartir con muchos amigos que de seguro van a estar esta noche compartiendo este proceso de un producto nuevo en el mercado, una marca nueva en el mercado, y agradecerle al Laboratorio Mayen que me haya invitado para este lanzamiento y también a los amigos que nos están escuchando y viendo en las pantallas esta noche. Y aprovecho la oportunidad que me dan ustedes, ya que el tema es fundamentalmente para pediatras, decirle que en esta época tan difícil que estamos viviendo, no escapa la parte humana de todo. Donde quiera que estemos los pediatras, pues siempre vamos a estar preocupados por la situación de la pandemia y los amigos y amigas que se van sin preguntar por qué, simplemente se van. En estos días, pues me quiero unir a la tristeza de la pérdida de Juan Frías, pediatra, una persona que llenó muchos espacios dentro de la pediatría, y su esposa, Matilde Franco, y pues vayan nuestras condolencias para ellos. Y quise hacer este pequeño momentito de recordación para él. Así se han ido otros pediatras también, y nos da mucha tristeza saber que esto está ocurriendo en el mundo y que todavía la ciencia, aparte de las vacunas, no tenemos una herramienta que, aunque las vacunas son la parte más efectiva en la prevención de estas enfermedades infecciosas y contagiosas, pues sabemos que nos hace falta
verdaderamente una medicación efectiva y que cubra oportunamente el descalonamiento para desescalar esta situación que afecta a la humanidad. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Voy a compartir pantalla a ver Doctor, si... antes de que usted comparta, déjeme presentarlo a su público y realmente corroborar con usted. Nosotros como laboratorios también pues nos unimos a enviarle fuerzas, un abrazo de paz a toda la familia del doctor. Entonces, quiero presentarles a todos ustedes que el doctor Alam es pediatra neumólogo, fundador de la Sociedad Dominicana de Pediatras Neumólogos, es pasado presidente de la Sociedad de Pediatría, es profesor de pediatría de la Universidad Iberoamericana UNIBE y profesor de posgrado de Hospital Central Militar de las Fuerzas Armadas. Y pues nada, sin más preámbulos, con ustedes el doctor Alam, quien estará dando inicio a esta conferencia. Doctor Yassi, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. A ver si puedo compartir ya. Sí, se ve perfectamente compartido. Bueno, pues bien, no hay la menor duda que este es un tema que es muy apasionante, es un tema que abarca muchos aspectos de la cotidianidad de un pediatra y como tal, pues yo pienso que debemos hacer mucho más énfasis sobre lo que es esta patología, ya que es muy frecuente. Pero Organización Mundial de la Salud, me encanta esta diapositiva. En 1994, a través de un consenso, intentó definir lo que era la calidad de vida como la percepción personal de un individuo de su situación en la vida dentro del contexto cultural y de los valores en que vive y reacción con sus objetos, expectativas y valores e intereses, afirmando que la calidad de vida no es igual al estado de salud. Usted puede tener alguna condición, pero puede tener buena calidad de vida, al igual que usted estar sano y tener mala calidad de vida. El estilo de vida, satisfacción con la vida, estado mental ni bienestar, sino que es un concepto multidimensional que debe tener en cuenta la percepción por parte del individuo de este y otros conceptos de la vida. Es decir, que la armonía que debe existir tiene que ir de la mano de una calidad de vida. Y hay enfermedades crónicas que si no se manejan, primero no se diagnostiquen adecuadamente, por consiguiente no se va a manejar correctamente, pues el paciente va a tener muy mala calidad de vida. La rinitis alérgica no es más que un proceso inflamatorio de la mucosa nasal mediado por IgE tras el contacto con alergenos que están en el ambiente de forma típica y que se caracteriza por la presencia de células inflamatorias dentro de la mucosa y de la submucosa de la nariz. Bien, no es más que un trastorno sintomático de la nariz con inflamación de la mucosa mediada por IgE y los síntomas de la rinitis alérgica incluyen estornudo, prurito, secreción serosa y bloqueo nasal. No hay, de seguro que en los que asisten a esta reunión, pues muchos deben estar en este momento frotándose la nariz y es por el prurito que esto le genera y algunos estornudarán, otros botarán secreciones de tipo hialina o serosa y quizás tengan algún que otro tipo de bloqueo nasal. La OMS recomienda utilizar la clasificación establecida por el programa ARIA, que no es más que la rinitis alérgica que tiene impacto sobre el asma. Estas dos enfermedades andan de la mano. De acuerdo a la duración de los síntomas, la categorizan en intermitente, menos de 4 días a la semana, y menos de 4 semanas al año. Y la persistente, más de 4 días a la semana y más de 4 semanas al año. Esta clasificación es un poco arbitraria porque hay personas que
que viven continuamente en esto, y hay otras que simplemente lo hacen en forma esporádica. Vamos viendo que hay algo con respecto a lo que es la anatomía y la función de la nariz, y dentro de esta está la fisiología nasal. ¿Para qué se usa la nariz? No es para tenerla aplanada, repingona, muy grande, muy pequeña, es que sea funcional. Y como tal, la función es, desde el punto de vista fisiológico, tiene una función respiratoria, tiene una función de filtro y tiene una función olfatoria y una función acondicionadora. Es decir, que caliente el aire que va a entrar hacia los pulmones y se percata de olores y de sustancias que hay en el ambiente que genera otras cosas, y también filtro de partículas que pueden penetrar como los ácaros, el polen, pero no siempre consigue lo que busca porque hay una reacción desde el punto de vista inmunológico que todo lo que penetre por esta vía, sea microscópico o no, va a desencadenar un proceso que va a impedir su adecuada función. Se ha hablado siempre que la rinitis alérgica en el niño aparece en forma característica después del segundo año de vida. Pero todos los pediatras que están aquí presentes probablemente digan, no, yo veo pacientes menores de 2 años. Sí, por supuesto, que hay muchos pacientes, y más los neumólogos, pediatras, le acuden pacientes a su consultorio por la congestión nasal y por obstrucción de vías respiratorias superior. Y como tal, pues debemos de enfatizar mucho el diagnóstico, y la mayoría de veces de estas rinitis son secundarias a los virus respiratorios que todos producen similitud de síntomas. Por eso son virus respiratorios. Y hay una cantidad de virus respiratorios que bueno, se ha puesto de moda la neumología en todo el sistema, en toda la amplitud de la palabra y de la medicina actual. Entonces, muchos de estos pacientes, ojo, pueden iniciar una enfermedad de esa pandémica que anda a través de inicialmente con una congestión nasal, obstrucción nasal, asociada a otras manifestaciones. De hecho, la bronquiolitis, que es muy común en la infancia, y quiero tratar de ir asociando condiciones, inicia primero como parte prodrómica alrededor de 72 horas con congestión nasal, y posteriormente, como dicen las abuelas, le bajó al pecho y se está madurando. Esto es muy común. La exposición al polen de 2 o más estaciones suele ser necesaria para sensibilizarse en el caso de la rinitis alérgica en pediatría. Es decir, que el primer contacto que tiene el niño con algún polen donde genere el proceso de sensibilización va a ser por lo menos 2 estaciones que ocurra la sensibilización para que permanezca o se desarrolle la enfermedad como tal. Entonces, vamos a ver una secuencia en cuanto a lo que viene a ser la marcha alérgica en el niño. Todos conocen lo que es la marcha alérgica. Yo no soy alergólogo, pero no hay que ser alergólogo para poder reconocer esta entidad y poder comprender muchas de estas cosas. Y creo que es obligatorio conocer y reconocer esto. Hay una secuencia de sensibilización y manifestaciones de síntomas que aparecen durante cierto periodo en las diferentes edades del niño, y que muchas de ellas se inician tempranamente y persisten durante años o décadas, y a menudo muestran tendencia a remisión espontánea con la edad. Y es lo que yo siempre le digo
que estas enfermedades, muchas de ellas, hacen una luna de miel con su enfermedad. Y vemos cómo las alergias a alimentos inician muy temprano, principalmente la ausencia de lactancia materna y el uso de leche de vaca pudiera generar este tipo de condiciones. Igualmente la dermatitis atópica, que sigue con lo mismo, el asma y la rinitis alérgica, que aunque se puede ver en los primeros años de la vida, como mencionamos ahorita, habitualmente da paso a partir de los 2 años, generalmente, pero observen la curva que genera, la línea que genera la rinitis alérgica. Empieza en forma temprana y se mantiene ya en la adultez. El asma tiene sus diferentes modificaciones y bueno, definitivamente que hay muchos niños que tienen esta evolución, empiezan a hacer alergia a alimentos, desarrollan dermatitis atópica, luego disminuye su prevalencia y le empiezan síntomas asmáticos que van a persistir por el tiempo, y es bien conocido que muchos de estas entidades en esa infancia son bien reconocidas como la marcha alérgica. Esta enfermedad es, en cuanto a lo que es la población, tanto en niños como los adultos, es la condición crónica más común. Y además de la condición crónica más común, la alergia más común en la población de niños y en adultos. Y tiene un impacto de tipo personal y social importantísimo. Fíjense, en los países que nos llevan los numeritos siempre, el costo de una enfermedad como esta se sitúa en 5.3 billones de dólares. Ustedes se imaginan qué se haría con esa cantidad de dinero. ¿Cuánta gente pudiéramos ayudar a salir de la pobreza? Entonces, produce ausentismo escolar, produce ausentismo laboral, y no solamente en el niño, sino en los padres, porque casi siempre, si el niño se le diagnostica esto, muy probablemente uno de los padres debe tener la misma enfermedad. Afecta a la función cognitiva, y un niño que no duerme bien, que no descansa, es un niño que al día siguiente en la escuela va a tener o un estado de somnolencia o un estado de hiperactividad. Y no hay la menor duda que inmediatamente los profesores de una vez dicen, ese niño tiene una condición de déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, es que no duerme correctamente, no descansa. Y además de esto, se derivan trastornos en el ciclo del sueño y puede tener el niño depresión, ansiedad y miedo. El prurito nasal, también ocular, óptico y palatino son fundamentales para usted sospechar en esta entidad. Y las madres, pues a un niño pequeño, menor de 2 años, que no sea tan frecuente como mayor de 2 años, lo único que le dice, doctor, este niño cuando le estoy alimentando, descansa, respira por la boca y vuelve. Recuerden que los niños pequeños son respiradores nasales obligados, y si tienen obstrucción de esa parte, pues no van a poder respirar adecuadamente. Se puede mostrar molesto y le pica o le arde la parte ocular, y como tal, algunos niños vienen ya más grandes y los padres te dicen, doctor, es que ese niño hace un sonido tan extraño. ¿Quién más lo hace? Bueno, yo lo hago, y empiezan a hacer el sonido, a rascarse la parte, la parte palatina, a rascarse esa zona con un sonido un poco extraño. También vamos a tener una rinorrea anterior hialina que puede ser abundante en algunos momentos de crisis, pues en verdad que amerita muchas veces el uso de múltiples medicamentos, y sencillamente si nos vamos a la medicación más adecuada, agredimos menos al paciente con el exceso de la medicación.
Hay estornudos en salva. Los niños te hacen, y los adultos también, te hacen más de 5 estornudos consecutivos y en estos días todo el que estornuda hay que salirle corriendo. Y hay una obstrucción nasal que es alternante, también pendular. Si usted se acuesta del lado izquierdo, va a sentir obstrucción de ese lado. Si se acuesta del lado derecho, también. Y entonces lo ideal sería que usted acuda al médico para que él le diga cómo hacer el esquema terapéutico que le pueda facilitar lo que es un adecuado control. También los cornetes inferiores se ponen grandísimos, se hacen hipertróficos, y la mucosa palatina con puentes hialinos. Observen aquí que cuando se hace una especuloscopía de la nariz, vamos a observar esas secreciones que se adhieren con respecto al cornete y el tabique nasal. Y esas secreciones a veces se convierten en muy espesas y difícil de sacar. Estamos viendo que muchos niños son comedores nasales obligados. ¿Qué es eso? Bueno, le encanta lamerse las secreciones nasales que van fluyendo. Y bueno, cuando ellos van al consultorio, yo les digo, ¿y a qué te sabe? Y me dicen, sabe bueno. Hubo un estudio hace unos años que los niños que se lamían los mocos, y más si eran mocos, vamos a decir, contaminados, era una especie de vacuna que se autoinoculaban a través de comerse los mocos. Y muchos, ya saben ustedes, aunque les parezca algo grotesco, pero se entran el dedo en la nariz, se sacan los mocos y se lo comen. Yo le digo, déjalo tranquilo, que si fuera a ser algo negativo, le estuviera produciendo una enfermedad. Déjenlo tranquilo. Bueno, la epidemiología de la rinitis alérgica es muy variable. Es una enfermedad que tiene muchas caras. En Estados Unidos se dice que tiene de un 12 a un 30% de la población sufre de rinitis alérgica. En África de un 7 a un 54%, en Australia de 12 a 41%, Rusia de 13 a 14%, Latinoamérica se sitúa de 5 a 45%, Costa Rica es uno de los países donde más rinitis alérgica se reportan, tiene una prevalencia de 38-42%. Y como tal, del 74 al 81% de los pacientes asmáticos también tienen rinitis. ¿Qué significa esto? Bueno, tan sencillo que es una enfermedad que va de la mano. Como tal, tenemos que conocerla y reconocerla. No hay la menor duda que muchos de los que están aquí presentes esta noche conocen el estudio ISAC, que no es más que la prevalencia de enfermedades alérgicas, de asma, rinitis y eczema en nuestro país, y que se sitúa la prevalencia actual en un 35% de los niños que llenaron la encuesta de 6, 7 años, 13 y 14 años con una muestra de 1,358 niños, pues vimos que se reporta 35% de prevalencia actual y síntomas alguna vez en su vida de congestión o prurito nasal, un 46.4%. En realidad se toma la prevalencia actual, es de un 35%. Yo quiero que recuerden este 6.3%. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, el asma se sitúa en un 18% y la dermatitis atópica en un 4.7%. Yo no sé qué ha pasado, pero este estudio hay que repetirlo y próximamente estuvimos a punto de realizarlo, pero en eso llegó la pandemia y tuvimos que cancelar todo. Bien, entonces, la asociación entre
asma y rinitis. El 21% de los niños encuestados tenían las dos enfermedades y el 4.5% de los niños encuestados tenían asma, eczema y rinitis. Lo que pudiéramos decir que el niño estaba con tos, con prurito nasal y lesiones dérmicas. Y esa tríada, lo más seguro que ustedes la ven más frecuente que lo que aquí se dice de un 4.5%. Pero eso fue lo que dieron los números. Dentro de la fisiopatología tanto de la rinitis como de la mayoría de las enfermedades alérgicas, se requiere una exposición a antígenos ambientales, sustancias que van a sensibilizar en su primer momento y como tal van a ir el epitelio respiratorio de la nariz. Estos circulitos son las sustancias, probablemente polen, otras cosas, ¿no? Y se expone y ahí viene entonces la sensibilización. En estos momentos los síntomas pueden ser discretos, o a veces ni síntomas puede haber, pero ahí viene todo lo que es la cascada de la exposición a diferentes células y la producción de muchísimas sustancias, interleuquina 3, interleuquina 4, las células dendríticas se presentan este tipo de sustancia y como tal, pues posteriormente a que ocurre la exposición, viene la sensibilización y posteriormente, en un segundo tiempo, viene la reexposición y ya ahí vamos a tener el complejo sintomático de la enfermedad como tal. Esto es común para prácticamente, yo le diría, todas estas enfermedades de tipo alérgica. Y vemos cómo la respuesta alérgica, que cuando hablamos de que un niño es atópico o tiene atopía, no es más que una predisposición genética para responder con IgE hacia cualquier sustancia, cualquier alergeno que penetre en el cuerpo por diferentes vías. Después que ocurre esta exposición a estos alergenos, pues viene la sensibilización, que es una respuesta inmunológica específica con IgE o linfocitos hacia estos diferentes alergenos, y viene la hipersensibilidad, que es una respuesta exagerada por falla en el control de la respuesta inmunológica, y por consiguiente viene la inflamación, las diferentes formas de presentarse estas alergias, que como viene siendo alergia a alimentos, anafilaxia, eczema, asma alérgica y por supuesto el tema que nos ocupa de la rinitis alérgica. Pero ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Va a ser el diagnóstico la madre, el padre. El diagnóstico no lo da el niño por la historia clínica que uno investiga, una rinoscopía para el diagnóstico diferencial con otras alteraciones que cursan con obstrucción nasal. Hay que mirarle la nariz al paciente y hace unos años, no encontré el reporte, hicimos una breve encuesta entre la cantidad de médicos que observan la nariz y resulta que era por debajo de un 10%, pero el 100% revisa la garganta. Entonces, ese tipo de reducción en la exploración de un paciente también hace que el paciente no tenga un diagnóstico oportuno de esta condición. Se habla mucho de que también se hacen estudios para determinar el nivel de IgE en sangre, que es importante, los eosinófilos en sangre y en secreción nasal, que siempre están elevados, al igual que la IgE. Y cuando el paciente así lo requiere, que usted como pediatra o pediatra neumólogo recomienda la evaluación o por decisión de los padres, quiere una evaluación del punto de vista alérgico, también es válida y se hacen diagnósticos de tipo molecular sobre determinar cuáles son las sustancias que son las que están ocasionando el problema. La radiografía y la tomografía no es
el diagnóstico más oportuno, se lo comento, pero sí te puede decir si este niño que tiene una rinitis alérgica también cursa con otras comorbilidades que puedan estar acompañadas como la rinosinusitis. Pero el diagnóstico yo le diría que es más clínico y si el paciente así lo recibe correctamente y ustedes piensan que es necesario, pues pueden determinar la inmunoglobulina E, los eosinófilos y algunas pruebas para determinar algunas sustancias como la IG específica a polvo, ácaro, leche y demás. Hay que ver que la mucosa de la nariz luce pálida y vamos a ver los puentes hialino, cornete hipertrófico y un estigma alérgico general. El niño habitualmente tiene ojeras, hace el saludo alérgico, se frota la nariz, se pasa la mano hacia arriba en la nariz y uno le dice a la madre, señora, ¿quién es rinítico en su familia? Y ella rascándose la nariz y levantándose la punta de la nariz casi que le llega hasta la frente, te dice, no, doctor, en mi familia no hay eso. Es que se acostumbran tanto a estos síntomas que para ellos es como caminar. Y aquí vemos en esta representación que gracias a unos amigos que me facilitaron estas imágenes, el doctor Huerta, el doctor Martel, amigos nuestros que son alergólogos, inmunólogos, pues aquí vemos, aquí podemos ver el puente hialino, no sé si lo pudieron observar, y la mucosa, a pesar de que ustedes la ven discretamente enrojecida, pero habitualmente es una mucosa pálida. Entonces, como tal, debemos de mirar los cornetes porque también es una obstrucción anterior y esta obstrucción anterior puede generar que el niño tenga ronquidos nocturnos. Y ya de una vez pensamos, esas son las adenoides. Y sí, puede ser que también coexista con las adenoides hipertróficas, pero cuando le piden radiografía lateral de cuello y demás y ven que la hipertrofia adenoide no es real, pues se le escapó ver lo que sería el cornete hipertrofiado. Volvemos otra vez para que vean la parte que a mí me interesa, la prevalencia diagnosticada. Prevalencia actual, síntomas recurrentes de obstrucción nasal, pero la prevalencia diagnosticada. ¿Qué significa esto? Que de ese universo de pacientes que tuvo un diagnóstico, fue muy bajo. El diagnóstico de prevalencia se obtuvo a través de la frecuencia, recurrencia de los síntomas de prurito nasal, obstrucción, congestión. Pero los médicos que veían esos pacientes, sus médicos de cabecera, en un 6.3% hacían el diagnóstico de rinitis alérgica. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se lo traigo? Porque es muy baja el diagnóstico de rinitis alérgica, pero en los reportes a nivel mundial es muy alta, es la enfermedad alérgica más frecuente. Yo no creo que un 6.3% de nuestros pacientes, de nuestros encuestados, es muy frecuente. Ahora, un 35% basado en los síntomas sí es ya más frecuente. Entonces, la rinitis alérgica es la rinitis crónica, es el tipo más común de rinitis porque hay varios tipos de rinitis y es la enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal mediada por los anticuerpos IgE causada por la exposición a diversos alérgenos. Y definitivamente que hay impacto en la calidad de vida y podemos observar lo molesto que están estos niños. Tienen un profundo impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, en caso de los niños con rinitis alérgica, todavía aún más en personas adultas que trabajan. Es causa importante de los estímulos laboral y escolar y en consecuencia es vital asegurar un diagnóstico oportuno y que sea correcto e implementar un manejo adecuado basado en las últimas guías internacionales o nacionales de cada país y dentro de la clasificación de área
que esto surgió como parte integral de la asociación entre asma y rinitis alérgica, y según esta clasificación basada en la duración, se clasificó en intermitente y persistente. Intermitente, los síntomas presentes, menos de 4 días a la semana, con una duración de 4 semanas, de menos de 4 semanas consecutivas, es decir, que da y luego se quita. Y persistente, que tienen síntomas presentes más de 4 días a la semana o durante más de 4 semanas consecutivas. Es decir, que ya eso le da una permanencia de estos síntomas por más tiempo. Entonces, eso es en base a la duración, que es intermitente y persistente, y según la gravedad puede ser leve, moderado, grave, y como tal, vamos a ver cómo esto, una se asocia con otra. Entonces, la intermitente puede ser persistente, puede ser moderado, grave y puede ser leve. Y como tal, la persistente también puede tener esa connotación de que puede ser también moderada o grave. Entonces, hay diferentes tipos de rinitis. La infecciosa, que ustedes conocen, que cambia la coloración de las secreciones, que son la mayoría de las veces o virales o bacterianas. La alérgica, intermitente o persistente. La ocupacional, también que son intermitentes y persistentes. Inducida por fármacos. Algunas personas que son alérgicas a la aspirina o a los AINE pueden tener manifestaciones de este tipo, y otras causas, bueno, son múltiples, hasta emocional. Pero existen comorbilidades en la rinitis, al igual que con el asma, que pueden estar asociadas a rinosinusitis, a pólipos nasales, a conjuntivitis de tipo alérgica, a la hipertrofia de adenoide, que ya la mencionamos, disfunción tubárica, otitis media supurada, porque se inflama toda esa zona de drenaje, de secreción, por la disfunción tubárica, y predispone inmediatamente a hacer otitis media. Últimamente ha reducido bastante el impacto de la otitis media porque existe la inmunización contra el hemófilo influenza, contra el neumococo, y que son los gérmenes que habitualmente se encuentran en esto. También está la laringitis, y no hay la menor duda el reflujo gastroesofágico, que también los niños durmiendo hacen reflujo, y se dirige la leche o el contenido gástrico irrita la mucosa nasal, y como por consiguiente vamos a tener esa comorbilidad. El asma y la rinitis, llamada ya a partir del 98 como vías aéreas unidas, que ya ven que es una misma enfermedad con lugares diferentes, puntos de acciones diferentes, pero tiene los mismos desencadenantes y se acompañan muchas veces en esta condición. Del 60 al 80% de los pacientes con asma tienen rinitis alérgica. Esto es variado en diferentes lugares. Aquí rondamos 20 y tanto, pero se tiene una estadística a nivel global que la rinitis alérgica y el asma como tal coexisten, y frecuentemente la mayoría de los pacientes con asma tienen esta rinitis alérgica hasta en un 80%. De los participantes de un estudio que se realizó en 2 centros franceses, una encuesta sobre salud respiratoria de la Comunidad Europea, el 79% de los pacientes con asma tenían rinitis concurrente, y el 20% de los que sufrían rinitis alérgica tenían asma concurrentemente. El asma se definió como una o más crisis asmáticas en los 2 meses precedentes, y estos estudios epidemiológicos solamente respaldan lo que es la sugerencia de que la rinitis alérgica debe sospecharse como un proceso que coexiste o es comórbido en la mayoría de los pacientes con asma. Si le escuchamos los pulmones, debemos mirar la nariz, también mirar la faringe, las amígdalas, y ocultar adecuadamente. Pero si no hacemos esta asociación exploratoria,
se nos va a escapar y una rinitis no controlada que mantiene el paciente asmático con la boca abierta, entonces el aire no va a entrar adecuado, fisiológico, y esto va a ser un desencadenante habitual de los episodios paroxísticos de asma. Una sola vía aérea, estos estudios ya han demostrado estas comorbilidades, no solamente con respecto al asma, sino también con sinusitis. Y la sinusitis como tal, muchas veces acompañan a estos pacientes y hay que también diagnosticarla oportunamente por el malestar del paciente, porque el niño, cuando ustedes revisan la nasofaringe, tiene una descarga retronasal abundante, espesa, amarilla, purulenta, y como tal el niño luce agudamente enfermo. Entonces vemos cómo estos factores que están involucrados en estas entidades es un riesgo, la rinitis alérgica es un riesgo importante para la aparición del asma. Es decir, que un niño que inicia con rinitis de tipo alérgico, vamos a ir viendo que a medida que este niño va creciendo, el riesgo va a aumentar a desarrollar asma en más o menos 3 veces. Quiere decir que un niño que no es rinítico, pues definitivamente la rinitis que no tiene o la condición comórbida no va a aparecer. Entonces, como tal, la rinitis comúnmente precede con frecuencia a la aparición del asma, y eso fue detectado en un estudio inmenso de 11.500 parejas de gemelos adultos que se realizó en Finlandia. Se demostró que el diagnóstico de fiebre de heno casi siempre se hacía antes que el diagnóstico de asma, o al mismo tiempo, y rara vez después la fiebre del heno era un potente factor predictivo en la aparición del asma. Cuando uno ve niños con estas condiciones, pues ya uno sabe que es un niño que va a desarrollar. Y muchos de los alergólogos que tienen un énfasis o una práctica más dedicada al área infantil saben que una intervención temprana, los niños que tienen rinitis alérgica y que pudiera beneficiarse en un momento dado de la inmunoterapia, tanto cutánea como sublingual, pudieran reducir ese riesgo de que el niño desarrolle asma. Entonces, estas asociaciones que en su momento tienen un fenómeno de tipo atópico, pues pudiera explicarse de que como tal la parte de la prevalencia de las dos enfermedades juntas te dice que muchas veces el impacto de la rinitis no es determinado por nosotros los médicos. Vemos como algunos inventos, porque no hay la menor duda que estornudan, secreción nasal. En otros casos vemos esta representación interesante. La mujer con conjuntivitis alérgica, miren la nariz del hombre, bien hiperémica, congestiva, y ambos con pañuelos, tratando de limpiarse o quitarse el exceso. Y estos dos padres con tantas condiciones alérgicas, pues probablemente su niño tenga una alta posibilidad de hacer. El tratamiento, no sé si están cansados, pero ya creo que vamos a terminar más pronto. El tratamiento sugerido en base a la clasificación, vamos a ver que intermitente, moderada, persistente, leve, persistente, moderadamente grave, están estos esquemas de corticoides tópicos nasales que desde hace unos años hay un bombardeo. Sí, son muy efectivos. Las cromonas tópicas, yo en lo particular solamente estoy utilizando corticoides tópicos nasal, y los antihistamínicos que tienen acción sobre cualquiera de los diferentes, de la diferente clasificación. Y como tal, los antihistamínicos H1, no sedante, oral, o también vienen tópicos, los antagonistas de los receptores de la cisteína leucotrieno por vía oral,
que tiene también su espacio en la prevención de la rinitis, porque ocupan los receptores de los leucotrienos cuando las células se degranulan y salen al torrente todas estas sustancias que son capaces de despertar la cascada inflamatoria, los descongestionantes tópicos nasal. Yo uso bastante descongestionante porque hay que mejorar a estos niños rápido porque no duermen, los padres no duermen, y como tal hay una conducta de control ambiental para evitar los alergenos y los diferentes irritantes que hay. Entonces, vamos viendo que hay los antihistamínicos llamados de primera generación, hay muchos antihistamínicos que han dejado de usarse como se utilizaban antes por sus diferentes efectos desde el punto de vista de la generación de sensación sedante, no pueden manejar, se mantienen muy apagados. Como tal, hay algunos otros que, bueno, pues han dejado de utilizarse y a partir de los años 90, 80 y tanto, por ahí empiezan a aparecer unos importantísimos antihistamínicos con menor efecto sobre la sedación, aunque los mismos pacientes dicen, bueno, cuando yo me tomo esto, me pasa, me da sueño. Bueno, pues entonces vamos a tomárnoslo de noche, porque además de que te ayude al sueño, duermes mejor y te levantas mejor. Y la levocetericina, que es la molécula que nos trae acá, pues ya tiene un tiempo y ha tenido un impacto sobre la calidad de vida de estos pacientes. Y por último, la bilatina también tiene su espacio, la rupatadina, pero en nuestro mundo de pediatría, la desloratadina, la cetericina, la levocetericina son nuestras herramientas más importantes en el manejo de estos pacientes. Y como tal, vemos que los antihistamínicos H1 tienen que ver mucho y mejoran lo que es el prurito nasal, los síntomas oculares, la obstrucción nasal, la rinorrea y los estornudos. Y vemos cómo los corticoides intranasales tienen impacto también en esas 5 situaciones que ponen muy incómodo a los pacientes. Entonces, muchas veces se hacen asociaciones entre antihistamínico y corticoide intranasal. Yo prácticamente las hormonas no la uso, los anticolinérgicos, los antileucotrienos, en algunos casos especiales, y ahora vienen algunas combinaciones con antileucotrienos y otros antialérgicos. Y los descongestionantes nasal, hay que descongestionar al niño. Y como puede haber fenómenos de rebote, que son vasoconstrictores estos medicamentos, y a veces pueden, cuando desaparece el efecto, pueden ponerse peor. Pues yo lo uso mucho en la noche para que el niño y la familia descansen. Esto se ve un poquito complejo, pero en verdad que no es más que un flujograma para determinar la sintomatología nasal, si viene acompañada de síntomas oculares, si viene acompañada también de asma u otras comorbilidades, pues hay que tener la seguridad de que estos pacientes hay que diagnosticar las comorbilidades para poderla tratar. Y tanto en el asma como en la rinitis alérgica, como en la dermatitis atópica, también están los biológicos, que muchos, o prácticamente ninguno, está indicado por debajo de los 6 años, tengo yo entendido, y el manejo farmacológico con antileucotrieno, con antihistamínico H1 y con inmunoterapia a diferentes alergenos, pues pudiera favorecer este tipo de pacientes. Hay que estar pendiente en las exacerbaciones. Cuando hacen exacerbaciones, se dan manejos cortos de 5 a 7 días con antihistamínicos, descongestionantes y corticoides orales. Yo, en caso de estas exacerbaciones, el corticoide lo uso por poco tiempo y no paso más de 3 días. Y si es un paciente que tiene además asma, pues probablemente con los corticoides inhalados nasal y
los corticoides que vienen asociados a broncodilatadores, pues tenemos que reforzar esta atención, ya que el paciente puede entonces venir posteriormente por una rinitis mal controlada, tener una crisis aguda de asma. Seguimos con el manejo del paciente con rinitis y la medida de control ambiental es fundamental. Hay que ver los desencadenantes más comunes en la rinitis, como el polen, los hongos, los ácaros, el polvo, animales peludos, emanaciones de insectos. Y a los niños les encanta, eso es inducido por la madre, y que para que le acompañe el peluchito, el no sé qué cosito, y esto lo único que hace es traer problemas. La reducción de la exposición a los hongos interiores implica la eliminación de la fuente de humedad, el reemplazo de materiales contaminantes y el uso de soluciones diluidas que limpien la superficie porosa para quitar cualquier contaminante del ambiente, polvo, hongos, esporas. La prevención clínicamente eficaz de los ácaros del polvo requiere una combinación de control de la humedad y cobertores. Yo le digo a los padres, consíganse un cobertor. Y yo recuerdo cuando yo vivía en San Pedro, que habían vecinas que sacaban el colchón y le caían a palo al colchón en el patio, y salía un polvo que había que salir corriendo de ahí. Entonces, esta medida no es la recomendable en nuestro caso, porque ya existen sustancias que son acaricidas, pero si usted no tiene nada de eso, cáigale a palo al colchón en un sitio donde el muchacho no esté. No digan después que es una recomendación basada en evidencia, es una recomendación basada en lo que yo vi cuando era un infante. Entonces, no podemos dejar de mencionar, aunque yo no soy usuario, vamos a decir, no aplico inmunoterapia, pero no se descarta esta posibilidad de manejar al paciente en esta situación, y se discute con el paciente cuando tenemos falla en la respuesta, y debemos de preguntarle: ¿usted usa la medicación con su niño? ¿Usted tiene adherencia? ¿Usted tiene apego? Porque dicen, no, doctor, esto no le hizo nada. ¿Cuántas veces se lo dio, señora? Bueno, yo se lo di, lo que usted me dijo. No, no, yo no me acuerdo cuántos días yo le dije. Dígame usted. Yo no me acuerdo. Pero ¿cuántos días más o menos usted se lo dio? Bueno, yo se lo di 2 o 3 días, se mejoró y se lo suspendí, pero recayó. Entonces eso no le hizo nada. Bueno, entonces si es así, no podemos someter a un paciente a que implemente una estrategia diferente, que no es que sea mala, pero debemos de tener seguridad de cuándo enviarlo o no. Pero hay un campo importante que debemos mencionar, que es la rinitis neonatal, que da mucho problema porque el niño es respirador nasal obligado, y se tienen es multifactorial las situaciones que se ven. Pueden ser factores alérgicos, traumáticos, inflamatorios, metabólicos, que vasculares, farmacológicos, que la madre tiene sífilis, que el niño nació con obstrucción nasal por la sífilis y no pensamos en ella, si tiene una respiración oral, rinorrea, ronquido, alteraciones en la alimentación, que es muy común. Doctor, el niño está pegado al seno, pero se despega 10 veces, respira y vuelve y se pega, llora mucho. Y el tratamiento médico muchas veces es efectivo para resolver la mayoría de los casos. Se incluyen lavados nasales, que todos ustedes lo utilizan, descongestionantes tópicos por poco tiempo, corticoides tópicos orales, nasales. En casos muy extremos tuviéramos que llegar a otra parte. La falta de mejoría con tratamiento médico. Recibimos ese niño, debemos saber si ese niño tiene una obstrucción nasal congénita, si tiene alguna obstrucción unilateral, si ese niño tiene sencillamente una parte de su orificio nasal que está cerrado y por otro lado no es suficiente para respirar, y como tal, pues se recomienda una evaluación. Le traigo esto porque no es nada raro encontrar
yo creo que esto es un poco exagerado, pero no es nada raro encontrar múltiples medicamentos en una mesita de noche, en una gaveta, en aquellos pacientes que además de rinitis tienen asma, que la inmunoterapia, que los corticoides inhalados, que los jarabes, que demás. Pues nada, la farmacología de la levocetericina, que es el motivo de encontrarnos con ustedes esta noche, ya se habló algo del Algius, y la levocetericina es un antihistamínico antagonista selectivo de los receptores H1. Es muy noble este medicamento y se utiliza para el tratamiento de la rinitis alérgica estacional y perenne y también para la urticaria idiopática crónica. Presenta afinidad 2 veces mayor que la cetericina, lo que se traduce con una mayor potencia, de modo que 5 miligramos de levocetericina representa una actividad comparada con la cetericina. Como tal, esta es una medicación que podemos usar con mucha seguridad y como tal, bueno, los laboratorios que nos invitan a esta actividad ya tienen un producto para el arsenal terapéutico que estamos en uso. Se usa para rinitis, prevención, tratamiento de síndromes alérgicos, rinitis alérgica perenne, urticaria idiopática, y en los adultos y niños mayores de 6 años, la dosis diaria recomendada es de 5 miligramos al día, equivalente a 10 mililitros de solución. Ahora, a partir de los 6 años. También existen reportes de uso en menores, pero no lo recomienda el fabricante porque no tiene la suficiente evidencia. Esta imagen yo se la traigo porque es un amiguito que ya es un hombre. Yo le pedí autorización a la madre. Ustedes lo van a ver aquí, lo he presentado en congresos locales e internacionales. Pero me encanta porque este niño tenía una condición. Escuchen. Ustedes saben que el estornudo es algo involuntario. Uno lo puede fabricar, pero no le sale bien como le sale a él. Resulta que este niño tenía un estornudo psicógeno. Él hacía esto exclusivamente para que le dijeran salud. Y si usted no le decía salud, él seguía ahí, achú, achú, achú. Bueno, pues le agradezco muchísimo a todos que me hayan permitido compartir con esto. Compartir esta conferencia con ustedes. No sé si desde el punto de vista, bueno, aquí veo ya algunos, bueno, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué antihistamínico prefiere por debajo del año? La evidencia que hay con respecto a esto dicen que no hay suficiente estudio, pero yo he utilizado la cetericina como tal, y también los de primera generación cuando el cuadro es muy severo. En estos días tuve que utilizar el equivalente al Benadryl, que aquí no hay, la lanzamina, el nombre comercial, la fenidramina. Y como tal, todo depende del cuadro que se tenga en ese momento y usted tiene que agarrar lo que pueda tener porque tiene que mejorar. Sabemos que la tinitis tiene exacerbación en primavera, tenemos otra etapa o situaciones además que incrementa los casos de rinitis. Sí, sí, todo lo que hay en el ambiente tiene esa capacidad en personas predispuestas y como tal, como aparecen, pues muchas veces uno se antepone y empieza un manejo antes de que llegue la época en que este paciente desarrolla estos síntomas como tal. Y los esteroides inhalados son excelentes para este tipo de pacientes. Los esteroides que se usan a nivel nasal, está la mometasona y está la fluticasona, que dan muy buenos resultados. Yo en lo particularmente lo utilizo, igualmente que en los pacientes que empiezan a desarrollar situaciones de sibilancia recurrente.
los tópicos nasales se pueden usar hasta en recién nacido, en caso de que así lo amerite, con vigilancia estrecha. Y el tiempo es variable. Yo no uso un esteroide tópico nasal en un niño diagnosticado con rinitis alérgica por menos de 3 meses. Aunque las guías te pueden decir que si mejora oportunamente, pues tú puedes en algún momento retirar el uso y volverla a usar en caso de exacerbación. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta o algún comentario. Claro, doctora, hay más preguntas en el chat. Entonces, le Okay, voy a... aquí entré al chat, aquí entré al chat. Exacto. Muchas gracias a aquellos que me dicen que les gustó la conferencia, muy amable. O donde dice cuya, que ahí están hay varias preguntas ahí. Aquí veo, bueno, veo que las felicitaciones, muchas gracias. Gracias por la invitación, bien, muy buen tema, gracias, saludos. Y permítame ayudarle. En nubecita donde está cuya, están algunas preguntas, pero le comento. Preguntan, sabemos que la rinitis tiene exacerbaciones en primavera. ¿Tenemos otras etapas o situaciones además de esta en la que se incrementen los casos de rinitis? Sí, definitivamente que si usted lo clasifica, este paciente que es en época de primavera, pues definitivamente vamos a tener algo que es estacional, que no es una rinitis perenne. Y esto estacional son aquellos que sería muy bueno iniciar una terapia antes de que entre la época crítica, como serían los corticoides inhalados, nasales. Muchas gracias, doctor. Preguntan también. Estoy aquí ya en las preguntas. Ya lo encontró. Sí, pero veo aquí desde qué edad se puede usar tópico y por qué tiempo. Ya vimos exacto. La segunda, vamos por la tercera. Están los antialérgicos en caso álgido asociado. Sí, se pueden utilizar con antibióticos, no hay ningún problema. Esta medicación es muy noble, acepta combinaciones con otros fármacos. Bueno, definitivamente uno necesita, déjame ver si yo tengo aquí, me voy a parar un momentito. Hay un espéculo nasal, no sé si lo pueden ver aquí. Este es desechable y simplemente para abrir un poquito los orificios y poder examinar. Pero si no puede, no tiene esto, pues obsérvele la nariz, levántele un poco la punta de la nariz y obsérvelo con una luz y ahí se va a dar cuenta si la mucosa está muy pálida, si tiene los cornetes hipertrofiados. Y por supuesto, en una unidad de atención primaria, lo que prevalece es la pericia del médico, porque no tenemos a la mano, ¿cómo se llama? Métodos diagnósticos que nos auxilien con la frecuencia que quisiéramos. No sé si el tiempo, ya dijimos, esteroides nasales, sabemos que sí. Pues nada, no sé qué otra cosa quisieran saber, ¿no? Pues veo que hay muchas felicitaciones, doctor. La charla realmente ha gustado muchísimo. Yo realmente gracias. Quedé encantada también. Salí con mucho aprendizaje el día de hoy. Y pues nada más que nada volverle a agradecer por su majestuosa conferencia. Entonces, aquí veo yo que hay un saludo desde San Pedro de Macorís. María Pimentel, yo soy de San Pedro. Tenemos un colega de México, por ahí leí. Sí, lo vi. Gracias por estar. Mencioné a 2 pediatras alergólogos mexicanos que me facilitaron algunas de sus brillantes diapositivas que la integré dentro de mi conferencia, que siempre uno busca, al igual que el doctor Mena, que es también facilitador de ustedes, conferencista. Y anda por ahí, ya le mando su saludo. Y también le agradezco que me haya ofertado. Y bueno, nada, tratando de hacer algo. Oh, aquí hay algo. Feliz cumpleaños. Ajá. ¿Quién fue? Virginia Gil.
Ay, gracias, gracias. Muchas gracias por sus felicitaciones. Desde La Vega también tenemos, interesante. Gracias por todas sus felicitaciones. Me da alegría saber que la conferencia de esta noche tuvo un lugar especial para su conocimiento y su práctica. También un saludo desde Mao. Muchas gracias, Alma Durán. Eh, nada, les agradezco a ustedes que tuvieran esa gentileza de participar en este encuentro. A los amigos de Mayen y a ustedes, Alice, los representantes del grupo Mayen, agradecerle esta linda oportunidad. Nosotros felices de haberlo tenido usted en esta noche hoy, doctor. Gracias, gracias. Nada, pues muchísimas gracias. Vamos entonces a darle un buen cierre a nuestra conferencia. Bueno, gracias. Salud, doctor, por Algius, porque Bueno, realmente este es yo el espero que acercamiento de confianza. yo espero que se la hayan llevado a todos los que asistieron esta noche. Y si no se la llevaron, prepárense, porque tienen que llevarle su vasito que está muy bueno. Le llevaremos Algius. Ay, Buenas aquí está noches. Carolina Valdés. Gracias por estar presente del Hospital de la Fuerza Armada, donde yo tengo, gracias al apoyo que ellos siempre me han dado, de ofrecerles conferencias a los residentes de pediatría. Y nada, yo me siento privilegiado por tenerlos a todos acá. Gracias. Buenas noches. Entonces, Buenas nada, noches. recordarles a todos ustedes que tienen en sus manos una nueva alternativa terapéutica que es Algius, nuestra levocitricina en jarabe, porque con Algius el entorno de sus pacientes ya no es un problema. Feliz noche Mira, a todos. están esperando el vaso, ¿eh? Así es que díganle a Mayen que busque varios vasos, por lo menos 100 vasos. Me comprometió aquí en vivo, doctor. Muchas gracias. Buenas Pase noches. buenas noches. Bye bye. Buenas noches a todos. Bye bye.